En realidad he querido tratar este tema porque me parece importante el razonamiento probatorio desde el punto de vista que lo tienen que aplicar todos, policías, fiscales, defensores, jueces, profesores universitarios, abogados en particular, porque el principal talón de Aquiles, y no iría solamente en el proceso penal, tiene que ver con el tema de la prueba de los hechos, siempre con el tema de la prueba de los hechos. Por ejemplo, empecé diciendo que es importante para el señor fiscal, que es el director de la investigación preparatoria y que es el titular de la acción penal pública, porque desde el comienzo tiene que saber cuáles son los hechos que tiene que probar, obviamente a partir del tipo penal que considere califiquen esos hechos, ¿no? Y además también dependerá que la cantidad de información sea como en las salas penales de la Corte Suprema se ha establecido en forma general con la sentencia plenaria casatoria 1-2017, que tiene dos partes, lavado de activos y estándar de prueba, y por lo tanto, una vez que el señor fiscal haya recibido esas indicias de sospecha, habrá abierto diligencias preliminares, y si en estas diligencias preliminares entiende que cuando las abra, tiene que diseñar qué es lo que va a hacer durante este momento procesal, porque dependerá de la cantidad de actos de investigación, de aportes de hecho que pueda lograr para que esos elementos materiales puedan calificar como indicios vehementes o reveladores de la comisión de un delito que permitan que se pueda formalizar la investigación preparatoria y durante esta etapa pueda lograr conseguir esos indicios suficientes para que pueda hacer el requerimiento acusatorio, teniendo en cuenta que él debe actuar objetivamente, que él no investiga para probar solo la hipótesis de responsabilidad de denuncia que ha hecho el agraviado, sino también de argumentos de defensa que pueda hacer el imputado, y por eso investiga para esclarecer los hechos. Y solo si llega a lograr ese estándar de indicios suficiente, podrá discutirse en la etapa intermedia para que el caso pueda llegar a juicio oral y por lo tanto pueda lograr, dependiendo de la cantidad de pruebas que pueda ofrecer y concretar, que pueda demostrar las hipótesis de los hechos que ofreció al comienzo del juicio oral en su alegato de apertura, que ésta pueda alcanzar el estándar que la prueba sea más allá de una duda razonable. Y bueno, en general sabemos que del 100% de casos, son muchos casos en los cuales es la policía la que se encarga de practicar estos actos de investigación y por lo tanto también debe conocer cuáles son las hipótesis que tiene que buscar información para que después la ponga a disposición del Ministerio Público, porque si no al final lo que va a pasar es que si eso es sometido a un control judicial, pues obviamente los jueces vamos a trabajar con esa cantidad de información que nos provean las partes, porque los jueces ya no tenemos funciones probatorias. Los jueces durante la investigación preparatoria lo que vamos a hacer es un control de calidad de la información que nos provea la Fiscalía, la defensa, vamos a dotar de herramientas, pueden ser medidas de coerción personal, medidas de coerción real que requiera el Ministerio Público, pero también ahí, desde ese momento, los jueces ya vamos a trabajar el tema de los estándares, porque si nos van a pedir una prisión preventiva, el inciso 1 del artículo 268 del Código Procesal Penal establece que estos tienen que ser fundados y graves elementos de convicción de un delito y la vinculación del investigado, o como el Acuerdo Plenario Penal 1-2019 ha establecido indicios graves, y por lo tanto ya vamos a empezar a hacer valoraciones de esos elementos materiales y va a estar sometido a la contradicción, al debate que haya con la defensa, y sabemos, si se trata del tema de declaraciones personales o de pericias que haya, que cualquier declaración que se haya prestado no es la que se le va a asignar el mayor peso, sino que habrá que ver, a pesar del momento procesal que es inicial, cuál es la corroboración que existe de esta declaración, porque también si tenemos en cuenta otro acuerdo plenario penal, uno de los más antiguos, que es el 2-2005, para que las declaraciones de víctimas, de testigos, y también si voluntariamente quieren declarar los acusados, tengan un alto valor, se necesita pues que se cumplan 3 requisitos, ¿no? Los requisitos de uniformidad o que no hayan inconsistencias sustanciales, que no haya incredibilidad subjetiva,
para hacer o intención de hacer una imputación falsa, y en tercer lugar siempre que haya prueba periférica. Pero eso es para controlar si intencionalmente la persona que presta una declaración va a mentir a favor o en contra. El asunto es que ya desde hace 50 años existe una especialidad en la psicología, que es la psicología del testimonio, que está entrando en boga, y me parece maravilloso que eso sea así, porque las personas cuando prestan declaraciones también la pueden hacer con información cuando haya habido una mala percepción de los hechos, haya habido un problema en la percepción de los hechos, o también puede ser que se haya producido por problemas de la memoria. Cuando los jueces lo que necesitamos es contar con información de la mayor cantidad y calidad, porque se entiende que en un proceso penal peruano de un origen europeo continental, lo que necesitamos es dar una respuesta que sea lo más próximo a la verdad, y estamos hablando que se presente la mayor cantidad de probabilidades de que esto sea así, porque sabemos que no hay una certeza objetiva, y que por lo tanto tenemos que ver si las partes efectivamente desde el comienzo, porque los jueces no tenemos funciones probatorias, son las que nos han provisto de esta clase de información, y vamos a tener, por lo menos en las audiencias previas, como la prisión preventiva a la que me he referido, hacer esa evaluación de esa información que se nos ha provisto, obviamente partiendo primero del tema de licitud, ¿no? Porque si es que se ha violado alguna norma constitucional y la defensa debió solicitar la exclusión de esta en diligencias preliminares a través de la tutela de derecho, aunque en esta audiencia de prisión preventiva no se puede excluir porque no la vamos a convertir en tutela de derecho, obviamente no le podemos asignar valor y la descartaremos, y veremos qué otra clase de información la Fiscalía presenta para que se tome la decisión, y si se llega al estándar que exige la norma, para ver si corresponde o no corresponde la prisión preventiva. Entonces, por lo tanto, durante la investigación preparatoria, y también este tema del razonamiento probatorio que ya hemos indicado, debe tomarlo en cuenta el Ministerio Público para saber cuáles son los actos de investigación y los actos de prueba que en el juicio oral debe producir. Pues entonces la policía también en diligencias preliminares debería tener una preparación al respecto. ¿Por qué? Porque, como he dicho, ellos hacen un gran porcentaje de las investigaciones, y si no saben cómo van a probar sus hipótesis con qué actos de investigación, imagínense la calidad de la información que le van a proveer al señor fiscal, y después el señor fiscal si lo va a utilizar a los jueces, y por lo tanto los jueces vamos a decidir con la información que se nos provee por las partes, y si no califican, obviamente tenemos que declarar infundados los requerimientos que haga el Ministerio Público o las solicitudes que haga la defensa también, en función a cuáles son los elementos materiales que está acompañando como sustento de su requerimiento, ¿no? Entonces, estamos viendo ya cómo el razonamiento probatorio no solamente es un tema de los jueces, y de los jueces no solamente en el tema de la decisión, en el tema de la motivación, sino también desde la misma etapa intermedia. De la misma etapa intermedia, ¿por qué? Porque en la etapa intermedia, ¿quién es el que decide cuáles son las pruebas que se van a admitir y que se van a discutir en el juicio oral? ¿Quién es el que decide la admisión? Claro, la Fiscalía va a ofrecer sus pruebas, la defensa va a ofrecer sus pruebas, pero ¿quién es el que va a decidir la admisión? Claro, se va a evaluar ahí lo que acabamos de hablar, si es que no se ha incurrido en una violación a derecho fundamental, o si es que hay alguna prueba irregular, en cuyos casos seguramente no se va a tomar en cuenta. Pero además de eso, el juez es el que va a decidir el tema de conducencia, de pertinencia, utilidad, previo debate contradictorio. Y eso es importante porque se supone que sobre la base de la prueba que se pueda practicar en el juicio oral, es que el juez va en su oportunidad, es que el juez va a hacer la valoración de la prueba y va a tomar la decisión que corresponda, y ahí va a venir el tema de los estándares. Pero también el tema del razonamiento probatorio, una vez que se ha admitido la prueba en la etapa intermedia, ya estamos al comienzo del juicio oral. ¿Quién es el que va a hacer el juicio oral? ¿Quién hace el juicio oral? Se supone que quien preside el juicio oral también es el órgano judicial, y él es el que está a cargo de que en el juicio oral se apliquen las garantías y se apliquen las reglas del proceso penal, y por lo tanto el juez se va a encargar de que cada parte cumpla con practicar su prueba
respetando el tema del Código Procesal Penal, pero se entiende que el juez va a hacer todo lo posible porque las partes puedan producir la mayor cantidad de información y de la mejor calidad, o sea, va a tratar de exprimirlos a ellos porque ellos son los que le tienen que dar la información al juez para que pueda pronunciar esa sentencia que sea más cerca a la verdad. Porque ya saben ustedes, en nuestro país ya el Código Procesal Penal el 1 de julio acaba de cumplir 15 años y yo entiendo que es un tema pacífico el de la prueba de oficio. Tenemos el artículo 385 del Código Procesal Penal, que en los incisos 1 y 2 nos habla de esto, pero en general, para que haya prueba de oficio, el juez primero tiene que haberse producido toda la prueba por las partes, ¿no? Al final, el juicio oral es el momento donde el juez va a hacer una evaluación si es que es necesario corroborar la autenticidad o la fiabilidad de alguna prueba presentada por las partes, y si eso es así, el juez podría disponer la actuación de una prueba de oficio, porque precisamente el juez tiene que dar esa respuesta, repito, que pueda ser lo más próximo a la verdad. Para eso existe un proceso penal, ¿no? Entonces, los requisitos en la doctrina son, primero, que los hechos recaigan sobre lo que es objeto del juicio oral. En segundo lugar, que sea prueba sobre prueba. En tercer lugar, que sea para corroborar la autenticidad o fiabilidad de la prueba de alguna de las partes. Y entonces es así que el juez lo va a tomar en cuenta también en su sentencia, ¿no? Y entonces fíjense ustedes cómo el razonamiento probatorio va a más momentos, o sea, después de esto va a ir al momento seguramente de cuáles son los hechos que se han probado, ¿no? Y cómo es que se han probado, y ahí tendrá que entrar también estos temas de que les he dicho, porque entre otras pruebas va a haber declaraciones personales y va a haber pericias, pero ahí vamos a ver cuáles son las hipótesis que al comienzo del juicio oral la Fiscalía ofreció probar, cuáles son las hipótesis que al comienzo del juicio oral la defensa también lo hizo, aunque ahora hay toda una discusión respecto al tema de la carga de la prueba y se dice, no, es falso que la carga de la prueba la tenga el Ministerio Público, pero ¿por qué? Porque se dice que no importa quién haya producido la prueba en el juicio oral, que cualquiera la puede utilizar porque hay comunidad de la prueba. Esto quiere decir que si la Fiscalía ofreció un testimonio y ese testigo también puede aportar información que sea favorable al acusado, también la puede usar. Entonces, en ese sentido va el tema, pero obviamente en el juicio oral el que tiene la obligación de desvirtuar la presunción de inocencia es el Ministerio Público y es el que tiene que practicar una intensa actividad probatoria para que pueda llegar al nivel que hemos indicado de estándar de prueba, de tal manera que pueda haber una decisión de culpabilidad. Y en ese juego, durante todo el juicio oral, va a entrar el tema de la defensa, ¿no? Y la defensa también tiene que manejar estos temas de razonamiento probatorio porque se entiende que precisamente cómo es que va a controlar la calidad de la información que la Fiscalía va obteniendo desde diligencias preliminares, y para eso también es importante que tenga presencia real. Y cuando digo presencia real, que participe de los actos de investigación, que esté presente en cada uno de ellos para que no sea unilateral, que la Fiscalía o la Policía sea la que esté obteniendo declaraciones testimoniales o practicando otra clase de diligencias que puedan estar sujetas a errores y por lo tanto después se quiere utilizar esta clase de información, ¿no? Entonces, por eso es importante que no solamente esté presente en las audiencias la defensa, porque ¿qué hacemos con que la defensa de los imputados esté presente en las audiencias si no está presente precisamente donde se van a construir, donde se van a fabricar los elementos materiales que se van a tomar en cuenta? Hablo de investigación preparatoria, porque en el juicio oral es obligatorio que se esté en todo el juicio oral, pero en la investigación preparatoria, sea preliminar o sea propiamente investigación preparatoria, es facultativo. Si quiere está, si quiere no está. Claro que lo que puede pasar es que si no se llega a citar por el Ministerio Público a estas personas, una declaración testimonial, por ejemplo, y es imposible materialmente que el testigo vaya al juicio oral, no se va a poder solicitar su oralización de esta declaración, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo este tema del razonamiento probatorio es importante, es fundamental, y por eso yo he querido incluir en la denominación de esta conferencia este tema, ¿no? Este tema me parece que es fundamental porque se entiende que
sino cómo es que se van a construir los casos. Siempre, normalmente, se ha hablado de razonamiento probatorio, pero para la motivación de la sentencia. Pero obviamente vemos cómo desde el comienzo del caso y por todos los actores esto es importante y tendría que entrar también a la academia, tendría que entrar también a las universidades, donde sería obligatorio que en los cursos de pregrado, de posgrado, hayan también cursos de razonamiento probatorio, y ni qué decirlos en la Academia de la Magistratura, en las escuelas del Ministerio Público, en los centros de capacitaciones del Poder Judicial, porque es nuestro trabajo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero también he hablado de declaraciones personales y he hablado de pericias también a la luz de la epistemología. Porque ¿qué es la epistemología entonces? La epistemología intenta responder las preguntas: ¿qué es el conocimiento? ¿En qué se funda el conocimiento? ¿Cómo es posible el conocimiento? O sea, ¿es la ciencia o teoría del conocimiento? Se vincula con el proceso porque este también es un proceso cognoscitivo, porque pretende conocer la verdad de las afirmaciones fácticas sostenidas por las partes procesales. O sea, estamos hablando del ingreso de la ciencia, ¿no? La ciencia está presente, y cómo no lo va a hacer, especialmente en la primera etapa del proceso penal, que ¿cómo se llama? Investigación. No se puede investigar de cualquier manera. Claro, tenemos reglas del proceso, pero tenemos que también tomar en cuenta la ciencia. No solamente en el tema de las declaraciones personales, porque como yo les decía, tenemos ahí el tema de la psicología del testimonio, pero también en las pericias, ¿no? Ya vamos a ver cómo es que se ha ido desarrollando una serie de jurisprudencia vinculatoria y otros temas que tienen relación con esto, pero que tenemos que continuar trabajando esta clase de situaciones, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de psicología del testimonio, tenemos pues que decir que se trata que la psicología del testimonio es un conjunto de conocimientos que, basados en los resultados de las investigaciones de los campos de la psicología experimental y la psicología social, intentan determinar la calidad, exactitud y credibilidad de los testimonios que sobre los delitos, accidentes o sucesos cotidianos prestan los testigos presenciales. Tenemos muchos expertos, especialmente en España tenemos a Antonio Manzanero, tenemos a Margarita Dijes, en Chile tenemos a Teresa Scott, tenemos en Italia a Juliana Mazzoni, todos con libros publicados, muchos libros publicados, y que podemos ver muchas conferencias de ellos en forma gratuita en YouTube, muchas publicaciones que ellos tienen, pero también tenemos juristas que han trabajado este tema. Tenemos uno, por ejemplo, Víctor de Paula, muy joven pero famoso, un superstar en esta clase de temas. Su tesis doctoral para ser doctor en la Universidad de Girona precisamente está vinculado a esta clase de asuntos. Víctor de Paula habla muy bien el español, por si acaso, tiene un libro publicado también en Marcial Pons al respecto. También, igual que los anteriores, que son psicólogos del testimonio, él es abogado, es litigante, es profesor universitario, profesor en la Universidad de Girona, también allá en su país, en Brasil. Y también podemos verlo en YouTube en forma gratuita, podemos encontrar muchas publicaciones gratuitas también, porque no creo que ustedes quieran pensar que les estoy hablando de cosas de la estratosfera. No, les estoy hablando de una especialidad de la psicología que tiene 150 años y que por lo tanto todos tenemos que aprender un poco, porque tiene que ser interdisciplinario nuestro trabajo en el área jurídica, seamos jueces, seamos fiscales, seamos defensores, porque si no, de otra manera, ¿cómo podemos lograr una respuesta, una sentencia, una condenatoria o absolutoria que no sea errónea? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar y bajar los márgenes de errores, y para eso tenemos que conocer esta materia, ¿no? Esto es importante. También se conoce a la psicología del testimonio como memoria de los testigos, ya que el testimonio es un relato de memoria realizado por un testigo sobre hechos pasados percibidos. Entonces, es una aplicación directa de la psicología experimental, abarca dos áreas relacionadas: exactitud y credibilidad. La primera versa sobre los estudios relacionados a los factores atencionales, perceptivos y de memoria que influyen en la exactitud de las identificaciones y declaraciones de los testigos, mientras que la segunda área incide en discriminar el origen de la información aportada por los testigos, real o sugerida, imaginaria o falsa. Entonces, esto es abordado por la psicología cognitiva, desde la psicología social como la psicología clínica. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, ahora, si lo vinculamos al tema de las declaraciones personales,
Les repito que las personas intencionalmente podemos mentir y eso lo tenemos controlado, seguro, con el Acuerdo Plenario Penal 2-2005, ¿no? Con los requisitos que ya hemos indicado para que tenga la mayor credibilidad. Pero el problema es qué pasa con aquellas personas que prestan declaraciones y que han tenido problemas en la percepción de los hechos o problemas en la memoria. Cuando yo digo problemas en la percepción de los hechos, esto puede ser por distintos factores. Puede ser, por ejemplo, por factores del suceso, ¿no? Por ejemplo, dependerá sobre qué tenemos que prestar una declaración, ¿no? Si tenemos que prestar una declaración de un hecho que se ha producido terminando el día y ingresando la noche, seguramente ahí va a haber problemas, porque no es igual el tema de la iluminación y por lo tanto dependerá de cómo nos hemos encontrado, cómo es nuestro carácter visual y sobre todo cuánto ha durado ese delito. Porque se supone que si los delitos son muy rápidos, duran segundos, muchas veces 15, 30 segundos, 35 segundos, ¿qué es lo que va a pasar? Este cambio de la luz clara a la oscuridad va a hacer que no podamos percibir bien los hechos también, ¿no? Entonces, dependerá también de sobre qué vamos a declarar, sobre qué hechos, sobre tema de velocidades, cuando los márgenes de error son muy altos también. Entonces, ahí entran estos temas que la psicología del testimonio está aportando y además el tema del estrés. ¿Qué pasa si viene una persona y nos apunta con una pistola para robarnos nuestro celular o nuestra cartera? Vamos a estar mirándole el rostro, talla y contextura para después hacer la denuncia con una adecuada descripción, o vamos a estar preocupados más bien en mirar la pistola o el revólver, porque si él percuta nos mata, para poner en resguardo nuestra vida, y por lo tanto no ese estrés al cual hemos tenido nos va a impedir poder hacer una buena declaración personal. Más bien alguien que esté a 3 o 4 metros detrás nuestro no tiene ninguna presión y por lo tanto con lujo de detalles va a poder hacer una descripción de estos hechos. O sea, tenemos factores del suceso, ¿no? También es posible, ¿qué pasa si la persona que produce el delito ese día, un robo, unas lesiones, una explosión, es una persona que lo vemos siempre en el paradero? Obviamente, si es así, entonces va a ser muy fácil poder dar un reconocimiento, pero si es una persona que lo hemos visto solamente algunos segundos en el momento del delito, eso va a dificultar que esto pueda ser así, ¿no? Factores del suceso, ¿no? Factores de la persona, los factores de la persona, ya la psicología del testimonio lo ha establecido, que no es igual la memoria de un joven adulto que de uno de la tercera edad. Aparte, no hay que ser expertos en psicología del testimonio para saberlo. Todos hemos tenido nuestros abuelitos, nuestros padres, en la medida que tengan más edad, es obvio que la memoria falla y por lo tanto hay que tener en cuenta eso. Y también se entiende que estos problemas que se pueden dar, problemas de la memoria también, los problemas de la memoria tienen que ver también con que también le puede ocurrir a cualquier persona, no necesariamente le puede ocurrir a personas de la tercera edad, ¿no? De repente, alguno de las personas que nos están viendo hoy día tiene una nutrida biblioteca y de repente alguien al ver su biblioteca le dice, ¿tiene este libro? ¿Me lo puede prestar? E inmediatamente responde que sí, que tiene el libro y que se lo va a enviar. Sin embargo, termina de conversar, empieza a buscar en su biblioteca y no lo encuentra. Entonces, imagínense que intencionalmente él quiso engañar a su compañero por jactarse o quería quedar bien con él, pero no recordaba que se perdió el libro, que en algún momento lo vendió, en fin. Entonces, problemas de la memoria. Entonces, la idea es que Fiscalía y Defensa, cuando hagan preguntas a sus testigos, cuando hagan preguntas al agraviado, cuando hagan preguntas al acusado, también tienen que examinarlos también respecto a eso, porque la idea es que los jueces reciban esa información y entonces eso es fundamental para que esa información sea una información de calidad. Factores del proceso, por ejemplo, factores del proceso. La pregunta es, ¿cuánto demora en realizarse un juicio oral? ¿Cuánto demora en realizarse un juicio oral? Muchas personas van a prestar su declaración en un juicio oral, otros que ya prestaron su declaración preliminarmente o en la investigación preparatoria también van a ser ofrecidos en la etapa intermedia para que declaren en el juicio oral
y entonces el transcurso del tiempo tiene algo que ver con la calidad de la información que uno retiene en la memoria. Obviamente que sí. O sea, la psicología del testimonio lo ha dicho, que a mayor transcurso del tiempo los recuerdos son menos fiables y por lo tanto imagínense la información que uno pueda dar. O sea, en la psicología del testimonio se recomienda que lo mejor es que las declaraciones sean en momentos muy próximos a los hechos e inclusive sean por una persona que sea experta en tomar la declaración. Y eso tiene que ver con que se sepa hacer las preguntas, ¿no? Porque imagínense, para empezar acá en el Perú, es obligatorio que los testigos, que los agraviados, cuando presten declaraciones, inclusive hay una coacción moral, ¿no? Prestan juramento, si tienen alguna fe religiosa o por su honor, o prometen, ¿no? Por su honor, declarar con la verdad, bajo responsabilidad penal, y eso será si es doloso, pero si ha habido un problema en la percepción de los hechos o la memoria, la respuesta que van a dar se llaman mentiras honestas, porque no es que intencionalmente ellos quieran prestar esa declaración, sino ha habido ese problema en la percepción que yo les estoy indicando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay unos jóvenes de 20 años, por ejemplo, que están en una cafetería tomando su café, están enamorándose y de pronto escuchan un sonido, miran por el vidrio, por el vitral que hay ahí en la cafetería, estas cafeterías modernas que hay, y venga un hombre que está tirado. Y entonces, obviamente, ya la curiosidad los detiene, salen, llega la policía y les pregunta si es que ellos han podido percibir los hechos y ellos van a decir que sí, y entonces van a ser citados para prestar su declaración en la policía, seguramente estará la fiscalía, y la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿ellos efectivamente han visto a la persona que ha efectuado el disparo e hirió a esa persona que está tirado en el piso? ¿O es que ellos recién han girado para ver a la persona que estaba tirada en el piso una vez que han escuchado el disparo? Porque ellos no han estado concentrados en lo que pasaba detrás del vidrio, ellos han estado concentrados en su enamoramiento y en su conversación, y es el sonido el que entonces los ha hecho cambiar de tema. Y entonces, obviamente, ahí hay una mala percepción de los hechos y por lo tanto no pueden ser buenos testigos, y entonces eso tendrá que hacernos saber a los jueces, los fiscales o los defensores con las preguntas acertadas que se tengan que hacer, ¿no? Entonces, y decía yo también que tiene mucho que ver el tema de la afectación a las declaraciones personales con la forma como se tomen las declaraciones. Por ejemplo, a ver, vamos a ponernos en el caso que se trate de un señor fiscal que tiene que tomar unas declaraciones. Entonces, la pregunta que yo les haría, en el 100% de diligencias, de declaraciones personales, el mismo fiscal hace la pregunta, transcribe la pregunta en su ordenador, en su computador, y después él transcribe la respuesta, o tiene un ayudante, tiene un asistente fiscal administrativo que se va a encargar de hacerlo. Pregunto eso porque es posible siempre, dentro de las probabilidades, que el señor fiscal pregunte algo y el asistente interprete y ponga lo que él cree fue la pregunta del señor fiscal. Y que pase lo mismo con la respuesta de la persona que está siendo interrogada. Claro, ustedes me dirán, sí, pero al final tiene derecho la persona que presta la declaración a revisar la declaración y hacer las observaciones y firmarla o no firmarla, dependiendo de que se quieran hacer las correcciones o no. Sí, pero la pregunta será, eso estará supeditado a muchos factores. Estará supeditado, en primer lugar, a que la persona de repente no lo lee y firma nada más porque tiene confianza en las personas que le han tomado la declaración, porque está apurada, porque el ambiente es hostil. O sea, no es grato quedarse más ahí, a veces no hay un buen trato. Ustedes saben cómo funciona el sistema de justicia penal y entonces por esa razón, pues va a costar algo en ese documento que no se acorde a la realidad. Aparte que hay muchas personas que son agraviados o que son testigos, no van a tener abogados que lo hagan, tendrían que ser ellos. Y bueno, el asunto está en que después esas mismas personas seguramente van a ser ofrecidas en la etapa intermedia para que vayan a juicio oral y cuando se les interrogue en juicio oral tengan una versión que es muy diferente de la que aparece escrito y lo van a confrontar con la declaración escrita, ¿no? Lo van a confrontar con la declaración escrita y entonces va a haber problemas ahí, aunque tenemos nosotros
el Acuerdo Plenario Penal 1-2011 sobre retractación de las declaraciones personales, aunque se refiera a delitos sexuales, sirve para cualquier otro caso, porque tiene un antecedente que es el recurso de nulidad 3044-2004, que es un proceso contra la señora Montesa por terrorismo, que con el modelo antiguo, pero igual razón, igual derecho, se refería a declaraciones que se habían prestado en la instrucción y que después cambiaban totalmente en el juicio oral, y ya la Corte Suprema desde ese momento había establecido que puede tener más valor una declaración prestada en la etapa anterior siempre que se pueda corroborar, igual que la que se presta en el juicio oral. O sea, en realidad, dentro de este tema de la epistemología, que ya hemos dicho que se refiere al tema de un conocimiento científico, la fiabilidad que tienen esta clase de pruebas es baja. ¿Por qué es baja? Por lo que les estoy diciendo. Primero, porque las personas intencionalmente pueden mentir, porque pueden haber problemas en la percepción, porque pueden haber problemas en la memoria. En todo caso, la idea es que se va a corroborar o se le va a asignar el mayor peso en la medida que en el juicio oral las partes produzcan la mayor cantidad de pruebas, y mejor si es de la mayor variedad, y de esa manera se puede corroborar. ¿Cómo podría ser, por ejemplo? Si se trata de la declaración de una víctima, supongamos que lo haya sido de un delito de robo con agravantes. Ahora en todas las calles hay cámara de seguridad. Entonces, aunque el imputado niegue, estará una cámara de seguridad seguramente cerca del lugar de los hechos, y la persona ha estado por el lugar de los hechos y por lo tanto ya está corroborando la declaración de la víctima, o que alguna distancia de donde ha sido intervenido el investigado se haya encontrado de repente el celular de la víctima, la cartera de la víctima, los documentos de la víctima, y esta persona no pueda justificar qué es lo que estuvo haciendo ahí. O sea, estamos hablando de que los indicios se van a ir convirtiendo en prueba indiciaria, y obviamente no solo las declaraciones personales, sino otras pruebas que se produzcan transversalmente se van a apreciar teniendo en cuenta el tema de los conocimientos científicos o técnicos, teniendo en cuenta el tema de las reglas de la experiencia y de las reglas de la lógica. Y cuando me refiero al tema de las reglas de la experiencia, creo que es importante hacer alusión a esto para que no hayan errores, ¿no? Cuando se va a apreciar la prueba y se tiene en cuenta este tema en las reglas de la experiencia, que se supone los órganos judiciales en sus resoluciones deben hacer alusión a estas, pero también las partes cuando planteen los temas en sus alegatos de clausura, solamente por citar un punto, que se supone que son las sentencias que quisieran que los jueces pronuncien, también tienen que hacer una apreciación de la prueba en forma individual y en conjunto, y por qué es que cada una de estas se ha podido probar, y obviamente decirlo porque desde la máxima de la experiencia también esto se ha podido acreditar. Recuerden que nuestro sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica racional, con sus tres componentes: científico, técnico, ¿no? Y los otros que acabamos de decir, reglas de la experiencia y reglas de la lógica. Y entonces la máxima de la experiencia son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligado de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independiente de los casos particulares de cuya observación se han inducido, y que por encima de esos casos pretenden tener validez para otros nuevos, ¿no? Por ejemplo, si una persona quiere matar a otra, le va a disparar a los pies. Si una persona le dispara a los pies, su intención será matarlo. Más bien, si le dispara al corazón o si le dispara a la cabeza, ahí sí su intención será matarlo. ¿Y cómo lo sabemos? Por las reglas de la experiencia. Lo sabremos por las reglas de la experiencia, ¿no? Entonces, las reglas de la experiencia son máximas de experiencia, son generalizaciones empíricas, son reglas de naturaleza no jurídicas o reglas generales de carácter empírico. O sea, son conclusiones extraídas de percepciones singulares pertenecientes a variados campos de conocimiento, como técnicos, científicos e incluso comunes, y son empleadas por los jueces como criterio para fundamentar sus razonamientos. El inmortal Michele Tarufo, el gurú de la prueba científica, del sistema de recursos, especialmente la casación, de los sistemas procesales, el maestro Michele Tarufo, nos decía que cumplían tres funciones. Primero, una función heurística, porque sirven para formular hipótesis sobre los hechos; una epistémica, porque permite determinar la verdad de enunciados fácticos; una justificativa, porque también fundamentan las sentencias;
Y entonces fíjense ustedes cómo es importante este tema. Y claro, en el caso de las reglas de la lógica, habrá que ver si efectivamente las afirmaciones que se están haciendo tienen que ver con los principios de razón suficiente, de tercio excluido, de no contradictorio. Y entonces es así como vemos nosotros que en este tema de las declaraciones personales se va avanzando. Y es más, inclusive, aunque sabemos todos que la Corte Suprema no es una tercera instancia y por lo tanto no va a hacer una nueva valoración de la prueba, puede en algunos casos conocer casaciones que estén vinculadas a temas de la prueba cuando se trate de racionalidad en la valoración de la prueba o problemas en la motivación de la prueba. Así lo tenemos previsto en el artículo 429, inciso cuarto, y logicidad de la motivación o falta de motivación, o también se puede concordar con el 429.1, que tiene que ver con derechos fundamentales, el derecho de debido proceso, el 2, normas procesales, derecho a la prueba, y por citar solo una casación, que es la 96-2014 de Tacna, que precisamente sobre el tema de la exactitud y la credibilidad de las declaraciones personales, pues lo que se considera es que para que la tenga una declaración personal se requiere que haya coherencia, que haya detalle, hay que ver el contexto en que se presta la declaración, hay que ver el tema del interés que tiene la persona al prestar la declaración y siempre prueba que lo corrobore. Precisamente, si hablamos del tema del interés, hay que pensar en el proceso común en general, pero va a haber algunos casos de crimen organizado donde también lo que va a ocurrir es que se va a utilizar versiones de personas que se conocen como aspirantes a colaboradores eficaces, en cuyo caso es evidente que ellos tienen un interés de eximirse de responsabilidad penal o que se le rebaje la sanción que le correspondería y por lo tanto tiene que haber un principio de proporcionalidad y una mayor corroboración a las declaraciones que se hagan por parte de estas personas y precisan todavía con mayor razón porque ahora el decreto legislativo 1301 que ha modificado el proceso especial de colaboración eficaz permite que hasta los dirigentes o líderes de organizaciones criminales se puedan acoger a este tema de la colaboración eficaz y por lo tanto se establece que tienen que sindicar a otros del mismo nivel, no tiene que ser un aporte en ese sentido y entonces imagínense ustedes el nivel de corroboración que hay, pero se entiende que también hay que garantizar el derecho de defensa, tiene que garantizarse la contradicción, porque si estamos hablando de que se trata de que los jueces cuenten con una información de calidad y preferible de la mayor cantidad, entonces es importantísimo, es fundamental que pueda haber esas verificaciones, ¿no? Y entonces por eso tendrá que, se dice en el decreto, en el reglamento, decreto supremo 7-2017 de justicia, y en el instructivo de la Fiscalía de la Nación 1-2017 al respecto, que cuando se quiere utilizar declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, se tiene que hacer una transcripción en ese requerimiento de la parte de esa declaración, o si fuera todo, para que primero el abogado defensor pueda tomar conocimiento y dentro de un plazo razonable se pueda preparar para ejercer contradicción y después se entiende que los jueces puedan verificar que efectivamente se ha podido corroborar o no esta información, porque de lo contrario no le puede asignar mayor peso a esta declaración. Bueno, entonces vemos pues cómo en este tema de las declaraciones personales, hoy día hay que tomar en cuenta, como les he dicho, la psicología del testimonio, tenemos que aprender, tenemos que prepararnos, no es que tengamos que convertirnos en psicólogos, pero tenemos que aprender porque se entiende que Fiscalía y Defensa tienen que hacerle las preguntas adecuadas a las personas para que la información que puedan proveerle a los jueces sean las que les permitan llegar a una respuesta que sea lo más próximo a la verdad, pero también los jueces al momento de ver si estas declaraciones pueden probar determinados hechos y después en el tema de la valoración que se le va a dar a la prueba y si puede permitir que se supere el estándar, y eso es tenerlo en cuenta desde el razonamiento probatorio. Por otro lado, también es importante el tema de las pericias. Es fundamental el tema de las pericias. Claro que no en todos los procesos penales hay pericias, debe ser, supongo yo que un 10% de casos debe haber pericias. Ojo, recuerden que en el país
todos los procesos penales no son crimen organizado, no será ni el 1%. Estoy hablando de procesos comunes en generales, homicidios, hay pericias, drogas, hay pericias, usurpaciones, también hay pericias, en fin. Y por lo tanto, la idea es que del 100% de pericias que se producen en los procesos penales, ¿cuántas las partes tienen la posibilidad económica también de ofrecer su propia pericia? Son muy pocas. Yo no creo que de ese 100% de casos en que se hagan pericias, que debe ser del 10% de todos los procesos penales, pues habrá un 10% de casos en los cuales las partes hacen las pericias. O sea, ¿cuál sería mi conclusión? Que son servidores o funcionarios públicos los que van a hacer pericias, ya sea porque la fiscalía ha dispuesto que se practique esta pericia o ya sea porque la parte le ha solicitado a la fiscalía que se practique esta pericia. O sea, estoy hablando que se va a tratar de peritos oficiales. Y entonces ahí hay un concepto antiguo que como se trabaja para la administración pública, van a ser leales a esta, especialmente a la administración de justicia, pero creo que eso va contra la ciencia. Va contra la ciencia, ¿por qué? Porque se entiende que la idea es que esa información que se le va a llamar pericia sea lo más confiable, sea lo más solvente científicamente, y para eso se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar y eso va a depender de quien haya hecho la pericia y de cómo se haya hecho la pericia. O sea, tiene que ver con la idoneidad de quien hizo la pericia y tiene que ver con el método, con el protocolo. El Acuerdo Plenario Penal 4-2015 se ha referido a eso. El Acuerdo Plenario Penal 4-2015 se ha referido a eso y ha establecido esos requisitos, y esto es importante. Entonces, la pregunta sería, ¿un funcionario público o un servidor público se puede equivocar o no se puede equivocar? Obviamente que se puede equivocar. ¿Y qué puede contribuir a que pueda haber un error? A ver, ¿tenemos número suficiente de funcionarios o servidores públicos para hacer las pericias? ¿Las pericias se están haciendo dentro de los plazos que corresponden o toma demasiado tiempo hacer una pericia? Y yo pondría un ejemplo. Nosotros, desgraciadamente, somos los números 1 o los números 2 en producción de droga. Pero ¿saben todos ustedes que en el Perú, si se quiere hacer una pericia química de droga, solamente se puede hacer en Lima, acá en la avenida Aramburú, en el laboratorio central? O sea, de todo el Perú, la policía de todo el Perú tiene que traer las muestras acá al laboratorio central para que se hagan las pericias. Ahora ustedes creerán que se produce una incautación, inmediatamente está el presupuesto, señor policía, toma un avión y vayas a Lima. No, eso tampoco pasa, porque tampoco hay un presupuesto que sea así. Muchas veces esperan una semana o esperan más tiempo que se junten otra muestra de otras incautaciones para que así se aproveche y haya un solo policía que vaya a Lima y haya un gasto de pasaje. Entonces, cuando llegan esas muestras a Lima, ya se imaginarán la cantidad de muestras que hay pendientes de hacer, de procesar. Hay un número limitado de peritos, hay un número limitado de instrumentos para poder hacer las pericias, de reactivos. Y bueno, yo en algunos casos que he visto, incluso vi un caso de una acción de revisión en la sala penal de la Corte Suprema, vi que la pericia tomó 6 meses. En que se haga la pericia tomó 6 meses. ¿Y por qué tomé nota de eso? Porque, ¿qué pasa? Se trataba de 2 sujetos que estaban en una camioneta doble cabina y que la de Pandro de Puno, fue en Puno, la de Pandro de Puno los interviene y empieza a revisar por debajo de la camioneta y encuentra 10 envoltorios en forma de ladrillo. Un comandante de la de Pandro estaba a cargo del operativo, le aplica tiosinato de cobalto y cambia de coloración a un color turquesa intenso y hacen un resultado provisional de análisis químico que era pasta básica de cocaína. Entonces llaman al fiscal, le dicen a los 2 intervenidos que tienen derecho a abogado. La cuestión es que termina en investigación preparatoria con una terminación anticipada. Se ponen de acuerdo, van de un juez y el juez dicta una sentencia anticipada, cosa juzgada. O sea, en este caso estábamos hablando, según el resultado del análisis provisional químico, más o menos de 10 kilos 100 gramos. El asunto está que la pena sería 8 años, entonces como se acogió a la terminación anticipada, menos una sexta parte, fue 6 años y 8 meses. Cosa juzgada, 6 años y 8 meses. Pasaron 2 años que estaban presos y uno de ellos le solicitó a su abogado que vaya a ver su expediente, seguramente para hacer algún trámite penitenciario. Y cuando lo revisa, ya había llegado la pericia química. Tenía fecha 6 meses después de que se produjo la intervención.
¿Y qué decía? Que no era pasta básica de cocaína, no era pasta básica de cocaína, que era aminopirina, que es una sustancia que adormece a las personas, pero que no está incursa como elemento precursor de tráfico ilícito de drogas. Entonces, esa es su prueba nueva para que vaya a la sala penal de la Corte Suprema, donde yo en ese momento me desempeñaba, y entonces plantea una acción de revisión. De los 5 jueces que hay, uno de ellos va a ser el director de debates. En lo pertinente se siguen las reglas del juicio oral y yo soy el designado como tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que solicita la acción de revisión, se hace una audiencia en la Corte Suprema, viene el fiscal se opone. ¿Por qué? Porque la pericia química decía que pesaba 9 kilos 600 gramos, o sea, medio kilo menos pesaba la muestra, que se había dicho que allá pesaba 500 gramos más. El asunto está que se opone el Ministerio Público porque considera que se debe haber cambiado la muestra. Entonces se trata de lograr la presencia del comandante Laepandro, menos mal que ya no estaba en Puno, estaba en Lima, se pudo lograr su concurrencia, y la primera pregunta que se le tuvo que hacer es cómo se realizó este procedimiento, ¿no? Y él explicó, y entonces la pregunta que llegó fue, ¿y con qué balanza la pesaron? Y él dice que no recuerda porque ellos no tenían una balanza para hacerlo, mientras que la balanza que se utiliza acá en el laboratorio central, acá en Aramburu, es una balanza que está calibrada, o sea que su peso es exacto, mientras que allá no se sabe con qué lo pesaron, pudo haber sido hasta con una romana. Ahora, si el procedimiento para traer muestras de droga es como yo les he dicho, que esperan que se juntan varias muestras de droga, tampoco creo que tengan compartimientos separados en las divisiones de la policía para cada incautación. ¿Y qué pasa si toda la droga está junta? Se puede drenar porque es líquido, puede drenar y se puede mezclar y se malogra toda la droga y no se va a poder hacer una buena pericia química. Y por lo tanto, el tema va a estar ahí en el sentido que seguramente tienen que envolverlo, ¿no? Tienen que envolverlo, tienen que cubrirlo con cierta protección para que no se pueda contaminar y después llega acá. Entonces, conclusión, después de eso se llamó a los suboficiales que trabajan acá en el laboratorio central para verificar el tema de la cadena de custodia, y finalmente era la misma muestra. Estaban seguros ellos, habían seguido todos los procedimientos, y entonces, dígame, si eso es así, entonces se produjo un error en este caso. Claro, no era una pericia química, era solo un resultado de provisional de análisis químico, pero se entiende que acá el comandante Laepandro, qué número de intervenciones tendría, pero no era un experto, no era un perito químico. Si eso pasa así, imagínense ustedes en los laboratorios periciales, hay cualquier cantidad de trabajo, hay poco, como les decía, hay pocos funcionarios, y por lo tanto, a pesar de que hayan protocolos, es probable que se diga que se ha utilizado tal protocolo, pero que no se haya cumplido en el procedimiento de los protocolos. Todos sabemos, por ejemplo, que hay una pericia que es la que por excelencia siempre citamos, el máximo de confiabilidad, de solvencia científica, que es la prueba de ADN, pero no cualquier prueba de ADN. Tendría que haber sido hecha por un laboratorio acreditado internacionalmente, y para eso debería contar con los profesionales más calificados, debería contar con todos los instrumentos necesarios para hacer la prueba, con los reactivos, y fíjense ustedes, estamos hablando no solo de eso, y ahora viene algo importante, la cadena de custodia, que la toma de muestra sea la adecuada, porque si no, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que no valga nada esa prueba de ADN, a pesar de que en teoría, en abstracto, se dice que tiene la mayor solvencia, ¿no? La mayor confiabilidad. Si eso es así, sí. 2 minutos para culminar, por favor. Si eso es así, gracias. Si eso es así, cuando estamos hablando de la prueba científica que tiene más prestigio, entonces hay que tener cuidado cuando se trata de otra clase de pericia, porque estamos diciendo el 90% de pericias lo van a hacer funcionarios o servidores públicos, y por lo tanto, primero, ver si son idóneos, y me estoy refiriendo a si tienen la calificación profesional para eso. En segundo lugar, si han utilizado el método que corresponda. Claro, si es un protocolo que se publica en la página web del Ministerio Público, por ejemplo, de psicología, por ejemplo, de medicina legal, no, es más difícil poder dudar. Tiene 5 años de publicada, podría ser también que tenga márgenes de error a la fecha, pero bueno, no entremos en esa clase de discusiones. Lo que tendríamos que preguntarnos es si ha cumplido estrictamente con el protocolo o no. Y un solo ejemplo. En cuanto a la pericia psicológica ha habido un cambio radical. En septiembre del 2016 se publica el protocolo. Antes de septiembre del 2016 se practicaba
entrevista única 30 minutos. En septiembre del 2016 se establece que tienen que ser 4 horas. 4 horas cada psicólogo tiene que aplicar distintos test en cada hora y solo así es confiable, solo así es solvente. La pregunta es, cuando era entrevista única 30 minutos, ¿estaban al día los peritos en hacer la pericia psicológica? ¿Cuánto tiempo lo tomaba para que eso sea así? Peor aún, ahora que ha aumentado su carga con el tema de estos delitos de violencia familiar, de los problemas de lesiones psicológicas que incrementan más su trabajo y que es más complicado el tema de tener un protocolo que sea racionalmente aceptable con pocos márgenes de error. Entonces, por lo tanto, si antes no estaban al día, se ha incrementado el número de psicólogos 8 veces más, como lo es 8 veces más el tiempo que se requiere para que sea una pericia confiable y solvente y haciendo todos los test que se indican. Si eso no es así, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque es posible que se pueda indicar que se ha utilizado el protocolo, pero tenemos que verificar que efectivamente se hayan cumplido todo lo que indica el protocolo en cada hora, porque si no, no será confiable, ¿no? También dependerá de la forma como se hagan las preguntas, ¿no? La forma como se hagan las preguntas también es importante, porque si no, no va a tener ningún valor esta situación. Por lo tanto, sería por un lado, en el tema de las pericias psicológicas, hay que recordar el Acuerdo Plenario Penal 4-2015 y ahí ver tema de idoneidad y método, y por otro lado también, al margen de que puedan haber errores, también siempre es probable que pueda haber corrupción. Y todo esto no solamente es para los peritos oficiales, también para la parte. Alguna vez ustedes han visto que alguna parte presenta alguna pericia que le sea perjudicial, quiere decir que la parte cuando presenta su propia pericia siempre científicamente o técnicamente tiene la razón. No, entonces también hay que aplicarle los mismos controles de idoneidad y de método, de tal manera que así los jueces en el juicio oral puedan contar si se trata de declaraciones personales, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, la psicología del testimonio, el razonamiento probatorio y de la epistemología, y por otro lado también el tema de la epistemología y las pruebas periciales, unas pruebas penales, y diría no solamente penales, en las otras áreas jurídicas que sean de la mayor calidad para poder dictar una sentencia que no tenga márgenes de error. Muchas gracias. Felicitando de sobremanera la ponencia del doctor José Neira, siempre tan acertada, siempre alcanzándonos los conocimientos oportunos y eficaces para el debido desarrollo de nuestra función jurisdiccional. El tema que se trata es fundamentalmente la prueba testimonial y su valoración. Sabemos que la prueba testimonial es la fuente de evidencia más importante para un gran número de decisiones judiciales. Por ello, tenemos que tomar en cuenta que la valoración del testimonio es la estimación que el juzgador hace de la declaración con las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan su fuerza, atendiendo a la lógica, las reglas de la experiencia y las ciencias auxiliares, a fin de formarse la convicción que exige el principio y la garantía de motivación de las decisiones judiciales. La valoración del testimonio es la estimación que el juzgador hace de la declaración, pero considerando las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de dicha declaración. ¿Cuál es el objeto del proceso penal? El objeto genérico del proceso penal es la comprobación del hecho, esto es, con base al delito hipotético se deberá subsumir la conducta imputada como punible en la prohibición típica penal. Ese objeto de comprobación se vale, entre otros medios, de la prueba testimonial para producir certeza en el ánimo del juzgador, de manera que se decida sobre el conflicto de interés o la relación de derecho penal material. En este sentido, la función del juez es valorar la prueba. Probar es demostrar la verdad. Esa verdad es el resultado de la capacidad demostrativa, ya sea de las partes o ya de oficio, sobre los hechos que se afirman o se niegan en el proceso de comprobación. La valoración del testimonio abarca no solo la materia de su objeto, sino además exige el estudio del sujeto y un análisis de la relación sujeto-objeto.
El testimonio tiene un objeto probatorio de carácter personal mediante el cual se pretende producir certeza. Por ello, se debe considerar, por un lado, las circunstancias subjetivas del sujeto que rinde el testimonio, tales como las físicas, intelectuales, morales, afectivas, sociales. Y por otro lado, también tener en cuenta las circunstancias objetivas del hecho sobre el cual recae el testimonio, esto es, lugar, tiempo, modo, forma, relaciones entre objetos o entre algunas de esas cualidades suyas. Tomando en cuenta que se debe tener un mínimo de conocimiento general y particular en relación a la persona que rinde el testimonio y sobre lo que se rinde en el testimonio, creemos que el testimonio debe ser valorado por lo menos desde 3 aspectos. Desde un aspecto objetivo, que comprende el procedimiento de recepción del testimonio y el contenido de la narración de hechos. Para que el testimonio pueda ser valorado, primero se debe verificar la garantía de legalidad y debido proceso penal en su recepción, porque no podemos entrar a valorar el testimonio si éste ha sido recibido con violación de derechos fundamentales y de los principios y procedimientos que rigen la recepción de pruebas en el proceso penal. Y segundo, debemos tener en cuenta que es una narración de hechos pasados, por lo que el testigo debe ilustrar al juez y éste debe recoger y acreditar en el expediente todas las circunstancias sobre las que deponga el testigo y corroborar la versión de hechos. Desde un aspecto subjetivo, debe procederse al estudio de la personalidad y caracteres del testigo, en cuanto es persona natural y humana, poseedora de virtudes y defectos, cuyo deber es relatar cuánto conoce, sabe o le consta sobre la ocurrencia de los hechos que se investigan. Pero al juez le compete el deber de estudiar la personalidad del testigo para asegurarse de que se trata de un testimonio puro y no contaminado. Para este propósito, el juez tiene que valerse de por lo menos los principios generales de la psicología. Tercero, un análisis mixto, es decir, del aspecto objetivo y subjetivo o la relación sujeto-objeto. Este es el último momento en el proceso cognoscitivo de valoración del testimonio y el testigo. Se deben haber reunido ya todos los aspectos, probabilidades y posibilidades de los aspectos subjetivos y objetivos de la prueba. Es el momento de someter la prueba en sí a los rigores de la sana crítica. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de instrumentos o medios en los cuales es experto. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en determinada ciencia, técnica, arte u oficio. Sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso. Particularmente, nos queremos referir a la prueba pericial, por la importancia que ésta tiene para definir casos sumamente sensibles, como son aquellos delitos sexuales que sin dejar huella física dejan profunda huella psicológica. Nos referimos a los actos contra el pudor o actos de connotación sexual. Por ello, para la justificación del testimonio de peritos, la confianza tiene un rol importante en la justificación del conocimiento. Consideramos, como dijimos, de suma importancia tratar el tema de la pericia psicológica en los delitos sexuales. Particularmente, el problema de la prueba pericial en el delito sexual es de vital importancia, porque de lo que se trata es de dotar de herramientas idóneas que contribuyan a tomar una buena decisión al órgano jurisdiccional. Caso contrario, se presentarán efectos negativos al dejar un amplio espacio a la sospecha y libre albedrío de los jueces. Es aquí donde el juez tendrá que distinguir lo cierto de lo incierto, la razón de la sinrazón y la verdad del desvalor. En el caso del testimonio de peritos o expertos, un testigo que califique como experto por su conocimiento, habilidad, experiencia, entrenamiento o educación, el contenido de su declaración versará, entre otros aspectos,
respecto a si es el producto de principios y métodos confiables y si el experto ha aplicado de manera confiable los principios y métodos a los hechos del caso. Doctora, nos da 3 minutos, por favor, para terminar. Muchas gracias. Bien. Queremos resaltar el tema de las pericias psicológicas practicadas principalmente a menores que son agraviados por delitos de actos contra el pudor. Nosotros como jueces, una vez que llegan estos casos a conocimiento de nuestro despacho, tenemos como únicas pruebas la declaración en cámara gesell de la menor y la pericia psicológica. Pero, ¿qué es lo que encontramos en la pericia psicológica? En la mayor parte de los casos concuerdan las conclusiones. Os daría la impresión de que es un cliché que se aplica, porque lo que se concluye en la generalidad de los casos es lo siguiente: después de evaluar a la persona de iniciales tal, somos de la opinión que presenta, al momento de la evaluación se evidencia indicadores de afectación emocional compatible a actos en contra de su desarrollo psicosexual. En algunos casos lo expresan en el sentido de afectación psicológica como consecuencia de los hechos vividos. Pero si entramos a poner atención a lo que expresan en el relato familiar, tenemos que ver que además de la experiencia negativa vivida contra su indemnidad sexual, también hacen referencia en algunas ocasiones a bullying de las que les hacen víctimas en los colegios. En ese aspecto, algunos abogados defensores han hecho notar que las pericias psicológicas se limitan a concluir lo que se ha determinado como materia del examen, pero no toman en cuenta que de la entrevista en sí, del relato de la víctima, surgen otros aspectos que pueden ser los desencadenantes de ese estresor, de esa afectación emocional. Muchas gracias. De felicitar al doctor José Antonio Neira Flores, que siempre nos da el estado de la cuestión en temas bastante delicados. El tema de psicología del testimonio, epistemología, está de moda a nivel internacional y es lo que nos ha venido a traer el doctor Neira. Pero el doctor nos ha hecho un análisis del conocimiento que ingresa al proceso desde las primeras etapas del proceso. Nos ha hablado de la investigación preparatoria, donde la Fiscalía, que es el titular de la acción penal y que tiene la carga de la prueba, a través de actos de investigación obtiene información que posteriormente ofrecerá como prueba para consolidar su teoría del caso ante el juez de juzgamiento y obtener una sentencia favorable. Sin embargo, nos ha hecho mirar algo que tal vez pasaba desapercibido, ¿no? Al momento en que se obtienen las fuentes de prueba, al momento en que se recogen testimonios, puede haber problemas serios. Al momento en que se elaboran las pericias, que posteriormente serán actuadas durante el juicio oral, pueden presentarse problemas serios. En verdad, de pronto no se ha prestado mucha atención a este tema, pero es importante. Nos ha dicho que puede haber problemas al momento en que no se toma en cuenta la calidad del testigo. Si de pronto puede brindar una información de calidad, o puede haber problemas al momento de transcribirse lo que el testigo está narrando, de pronto por los auxiliares de justicia, ¿no? Respecto a la logística para el desarrollo de la prueba pericial, también habría que añadir a lo que ha expuesto el doctor Neira, que hay problemas cuando se hace un análisis del testimonio
si es necesario o no la preparación de testigos en este sistema, porque podemos estar ante recuerdos implantados, ¿no? No olvidemos que existe un análisis psicológico que en algunos casos puede presentarse una alienación tratándose de menores. Esto es que repetidamente se les da información y posteriormente esta información es la que ofrecen al juez de juzgamiento y podrían llevar a un error judicial. También, y algo que nos dijo el doctor Neira es que puede haber falibilidad de la memoria episódica, ¿no? O sea, los seres humanos no somos robots, no somos una inteligencia artificial que reproduce de manera fidedigna lo que ocurrió, sino está sujeto a la percepción de la persona que hace de testigo. Y también pueden haber problemas en inferencias que se hacen a partir de la inmediación, ¿no? A veces los jueces que tienen a cargo el juzgamiento sacan conclusiones a nivel de lenguaje no verbal de los testigos. Eso puede traer peligros. Respecto a los peritos, efectivamente el sistema tiene un problema serio, en el sentido de que solamente, básicamente los procesos se sustentan en peritos oficiales. Estamos hablando de peritos de medicina legal o peritos de la oficina de criminalística de la policía. Pero a veces los peritos trabajan sobre la base de una sola hipótesis, ¿no? No descartan otras hipótesis, sobre todo las que maneja la defensa. Entonces ahí hay cierto sesgo que también tiene que ser tomado en cuenta al momento de la evaluación del perito. También debe evaluarse, tratándose de la prueba pericial, como nos ha dicho el doctor Neira, los métodos que estos utilizan. Estos tienen que ser adecuadamente revisados durante el juicio oral en el contradictorio, ¿no? Sobre la calidad del método utilizado, sobre el margen de error que pueda tener la pericia. No debemos olvidar tampoco las condiciones en que se llevan a cabo la pericia. El doctor Neira nos ha narrado en nuestra cruda realidad, ¿no? A veces no hay insumos, a veces puede ser que los insumos químicos no estén de pronto vigentes, estén vencidos, o el traslado, ¿no? Las condiciones climáticas que puedan afectar el procesamiento de la muestra recogida. Sobre este tema, Mauricio Duche nos dice que hay problemas de falsos veredictos y estos problemas a veces están asociados al uso de testigos mentirosos que son a veces poco confiables, y cuando no existe una defensa eficaz que pueda evidenciar que estamos ante un testigo de esta calidad, se termina valorando y muchas veces pueden llevar a una condena. También este autor nos dice que pueden existir confesiones falsas de algunos procesados. Sobre este tema, el doctor Neira nos ha hablado de las colaboraciones eficaces, ¿no? Pero se tiene que someter a una garantía de certeza de estas confesiones, porque algunas pueden no ser verdaderas. Tenemos que reconocer que en nuestro medio la prueba pericial no es de muy buena calidad, ¿no? No tenemos los expertos que a veces uno deseara contar, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos. En realidad, el juicio oral es la etapa estelar, como nos decía en el Congreso la doctora Elvia, es la etapa estelar donde debiera evidenciarse si hay falencias o deficiencias en el aporte probatorio de los
testigos o peritos. Y esto está a cargo, en este sistema acusatorio, esto está a cargo de la defensa. Doctor, 2 minutos, por favor, para terminar. Gracias. Entonces, ya, para finalizar, justamente el otro tema que menciona Mauricio es que existe una mala representación procesal de los investigados. No, en este sistema se requiere una defensa eficaz que haga una labor de contradicción seria respecto a la carga probatoria que está realizando el Ministerio Público. Entonces, si no tenemos una defensa eficaz, esto podría un poco bajar el nivel de información que tienen los jueces de juzgamiento al momento de elaborar, de aplicar la sana crítica para arribar a las conclusiones. Pero todos los temas mencionados por el doctor Neira y también en mi intervención tienen que ver directamente con motivación. Estamos en un sistema donde se exige a los jueces la motivación de sus decisiones. Precisamente estos factores tienen que ser expuestos de manera clara en las sentencias. Solo eso les permite a las partes poder recurrir y solicitar un control de razonamiento efectuado por los jueces ante la sala penal superior. Gracias. En realidad, lo que el señor ponente tan claramente nos ha explicado me lleva al problema de la psicología del testimonio. Me hace recordar un trabajo que se hizo en la Academia de la Magistratura por un grupo de profesores, hacía un buen grupo de años, que se trató sobre el error judicial. El error judicial que es alto y solo se puede mejorar porque no se puede eliminar. El error judicial existe en los sistemas procesales más perfectos que tenemos. Entonces, lo que se puede hacer es disminuir ese error judicial. Y el error judicial pasa por reducir o actuar debidamente la actividad probatoria. Cuando nosotros hablamos del testimonio, el testimonio es una de las pruebas más importantes que tenemos y que se tiene para llegar a la verdad judicial y establecer cómo se han producido los hechos. Pero en realidad nuestra norma no especifica cuáles son los términos para poder y los estándares para poder analizar una testimonial, como sí lo hace otras legislaciones, y una de ellas es el Código Procesal colombiano. Entonces, pero hay serios intentos por tratar de establecer un estándar probatorio. Por ejemplo, el doctor Neira nos habló de ese acuerdo plenario antiguo, el 2 del 2005, pero que lo usamos a todo momento y estamos buscando los estándares que este acuerdo nos presenta, ¿no? Donde se ha establecido la incredibilidad subjetiva, la corroboración con pruebas periféricas, el hecho de que no haya rivalidad con el testigo hacia la persona, animadversión y todas estas cosas que le darían credibilidad a una testimonial. Pero también nos ha hablado del acuerdo plenario 2 del 2011, en el cual ya nos habla de la prueba en el derecho penal sexual. Acá radica en el cambio de la declaración. ¿Por qué se produce? Se produce porque la víctima se desarrolla en cierto nivel de familiaridad, de amistad, de relación entre víctima y agresor. Pero en el acuerdo plenario dicen, bueno, el magistrado está en capacidad de poder evaluar cuál es la declaración que se acerca a la realidad. Evidentemente, el magistrado Neira Flores dice, sí, pues, de acuerdo a las relaciones, a las vinculaciones de la época. Casi siempre, por las máximas de la experiencia que se tocó en este caso, casi siempre lo que sucede es de que la víctima, por el tiempo pasado, siempre está cercana a la familia, a los amigos,
la convencen, eso lo conocemos como la doble victimización, ¿no? Que después de haber sufrido la agresión, es también acosada por los amigos, la propia familia, los hermanos, los padres. Entonces, cambia su versión en gran parte de los casos. Entonces, el juez tendrá que ver cuál es la declaración que se adecua a la época. En algunos momentos hay hasta 3 declaraciones. Entonces, ahí entramos en lo que es la teoría de la psicología o la psicología del testimonio. En la psicología del testimonio, el juez tiene que evaluar al final, pero como lo dijo el expositor, esto debería trabajarse desde la etapa inicial, donde lo toca la policía, el Ministerio Público, el juez no actúa pruebas, aunque existe el artículo 285, el cual hay que verlo con mucho cuidado. ¿No? Alguna vez cuando vinieron los expositores españoles acá a Lima, algunos magistrados le consultaron sobre la prueba de oficio y no les pareció muy bien porque sería la intromisión del magistrado, del juez, en un tema que no es de su interés. Claro que el artículo 285 le permite al juez ofrecer pruebas de oficio y dice siempre y cuando tratando de no reemplazar a las partes. ¿Y cómo haríamos para no reemplazar a las partes? Porque, ¿qué busca el juez? El expositor decía, bueno, el juez lo que busca es corroborar la veracidad de alguna de las pruebas actuadas o verificar algún dato que quedó por ahí. Pero si pensamos en analizar, ¿no es facultad de las partes? Claro, no es obligación de las defensas. Como decía el expositor, el panelista anterior, decía, sí pues, pero tiene que haber una defensa idónea. Y Neira Flores decía, sí pues, pero en el juicio ya el abogado está en audiencia, está en el juicio. Sí, pero la defensa es idónea de ese defensor. En una audiencia que estábamos llevando en la mañana se ha tenido que suspender porque el defensor no sabía contestar las interrogantes o el sustento de sus pruebas y el procesado se desesperaba porque quería enviarle información. Había una falta de preparación del abogado que va a consecuencia y en perjuicio de la defensa. Entonces eso va también a distorsionar el efecto probatorio de lo que de la prueba que se está ofreciendo. En todo caso, en el testimonio, el juez al final tendrá que evaluar requisitos, por ejemplo, la percepción, se habló de la percepción, de la memoria, la percepción. El testigo está en capacidad de poder observar a su agresor. El magistrado Neira Flores decía en un hecho límite, donde está por medio la vida de la víctima, no tiene ánimo, ni vista, ni sensores para poder captar las particularidades de la escena del crimen. Entonces es un poco difícil que esta persona pueda reproducir adecuadamente lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces es la capacidad sensorial. La memoria se recomienda tomarla o recibir la declaración lo más pronto posible, porque la curva del olvido va tomando las consecuencias y el relato no será el mismo. Entonces eso es lo que se pretende. En las publicaciones vimos una acción de garantía, una acción constitucional que fue declarada fundada y anuló una sentencia, la sentencia de primera instancia y de segunda instancia, en el sentido de que se había dado validez para condenar a una persona una declaración testimonial. Pero resulta que el testigo, cuando declara, dice que ese día había consumido buena cantidad de licor, cerveza. Entonces, el juez constitucional dice, ¿cómo se puede haber dado
validez para condenar a una persona y enviarlo a prisión varios años de un testigo que tenía distorsionado su sistema de los sentidos. Doctor, 2 minutos para culminar, por favor. Gracias, muy amable. En esto el expositor nos ha ilustrado ampliamente para poder determinar que el testigo debe analizar el juez epistemológicamente su grado de sentidos, de sanidad, modo, observación, percepción, memoria, ¿sí? Y para comentar sobre las pericias, bueno, el acuerdo plenario ya nos ha establecido y nos ha indicado el expositor de que nos da una serie de presupuestos. Y una serie de presupuestos, el más importante del artículo 22 del acuerdo plenario, es la capacidad y la especialización del perito, porque el perito puede tener mucha capacidad, muchos estudios, pero tiene que estar especializado. En la Academia de la Magistratura presentaron un video en una audiencia de la Corte de Chile, en que el Ministerio Público acredita a su perito. Es extraordinario. Después de escuchar los grados, uno se queda convencido de la capacidad del perito. El perito había examinado a un menor, era médico, era psiquiatra, era director del hospital psiquiátrico más grande de Santiago, tenía 2 maestrías, un doctorado y mucha capacidad. El defensor, para acreditar al perito, solo hizo una pregunta. Le dijo: señora perito, ¿usted ha sido especializada en examen de niños? No, porque había evaluado a un niño de 8 años. Y el abogado dice: nada más. Con eso me quedo con... Lo había desacreditado. Con 2 palabras nada más había comprobado de que ese perito tenía mucha capacitación, muchos grados, pero no tenía la especialización del caso, que es lo que hay que cuidar. Bueno, muy agradecido, muchas gracias, es lo que le puedo decir, acogiendo los buenos consejos y términos que nos ha proporcionado el señor expositor José Antonio Neira Flores. Muy agradecido.